¿Qué tal, amigos? ¿Cómo es? Comunidad educativa de Juana de Dios, sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas, como todos los jueves, hoy 5 de noviembre. Estamos listos con información importante que podemos transmitir todos los jueves a través de este espacio de la Unidad Educativa Juana de Dios. Es importante mencionar que hoy tenemos una invitada especialísima porque todos conocemos a nuestra rectora, siempre seria, siempre dando todo de sí en la institución, pero no conocemos más allá quién es Marta Serrano Aguilar. Y hoy vamos a conocer un poco más de ella. Además, también les quiero mencionar que hoy se está desarrollando en estos momentos la premiación a las instituciones educativas por parte del distrito, y en este momento está nuestra primera vocal del Consejo Ejecutivo, la licenciada Violeta Romero, que se encuentra en estos momentos también desde ahí acompañando y apoyando a nuestra institución en nuestra representación. Ahora sí, con ustedes quiero dar la bienvenida a nuestra rectora Marta Enriqueta Serrano Aguilar. Miss Martita, ¿cómo está? Sea usted bienvenida. Buenas tardes, mi Cintia. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, estudiantes, docentes, padres de familia. Gracias por la invitación y felicitaciones por este espacio que lo desarrolla semana a semana. Felicitaciones, DIRCON, Unidad Educativa Juana de Dios. Gracias, mi Martita, gracias por acompañarnos. Vamos a, mientras los estudiantes se van conectando, mientras estoy observando en el grupo de nuestra institución, ya se están empezando a unir a este espacio. Vamos a, ya estamos listos. Ahí estamos, ya estamos listos. Muchísimas gracias a todos quienes se van conectando a través de la señal de la Unidad Educativa Juana de Dios. Ahora sí, voy a contarles un poco quién es Miss Martita. Bueno, como la conocen, es nuestra rectora, pero vamos a leer antes de iniciar esta entrevista la biografía. Miss Martita nació el 3 de mayo de 1971 en la parroquia de Guanazán, en el Cantón Sarú. Al culminar sus estudios secundarios en el Colegio Agropecuario Guanazán, emigró a la ciudad de Machala, ingresó a la Universidad Técnica queriendo estudiar secretariado, pero por no tener el título afín a la carrera, ingresó a la carrera de Sociología, la cual estudió un año, luego ingresó a la carrera de Psicología Educativa y Orientación Vocacional, misma que es el resultado de la orientación y aplicación de test en el curso propedéutico aplicado por la Facultad de Ciencias Sociales de UTMACH, para luego elegir la carrera entre las cuales estaba Trabajo Social y Psicología, decidiéndose ser psicóloga educativa. En el mes de septiembre del 2020 culminó la maestría universitaria en psicopedagogía en el Centro Universitario Internacional de Madrid, que imparte titulaciones a nivel mundial, ¿no? Actualmente es la rectora de nuestra institución, trabajando ya 11 años como docente, luego fue vicerrectora y actualmente, bueno, es nuestra rectora. Bienvenida, Miss Martita. Gracias. Sí, esa es mi historia estudiantil y mi historia laboral. Perfecto. Y sabe que me encanta saber que usted nos había podido regalar esta parte donde al principio decide una carrera y luego dice, no, esto no es lo mío, y se va a otra carrera. Porque, o sea, detrás de Miss Martita, como todos conocen, y siempre quizás a muchos les motivará o estarán muy interesados en escuchar un poco más sobre usted, porque siempre ha estado como que súper seria, súper formalita. Entonces, es muy interesante poder escuchar un poco más de usted y que nuestros estudiantes conozcan también el lado humano de Miss Martita. Miss Martita, ¿cómo es ese traslado y ese cambio entre una carrera y la otra? ¿Qué pasó? Bueno, como lo explico, al estudiar en Guanazán, por cierto, soy de la primera promoción de la parroquia Guanazán. La única carrera que había era agronomía, pero siempre mi intención fue estudiar. Me encantaba secretariado y me encanta. ¿Por qué se da esto? Porque en el bloque donde yo cursaba el colegio, en ese mismo bloque estaba secretaría. Entonces, en el receso o en horas, entre comillas, en horas libres,
yo iba a secretaría y le decía a la secretaria, señorita, déjeme ayudarle, por favor. Entonces ella me decía, mira, tengo que ordenar esto, ayúdame a ordenar esto, o tengo que redactar esto, ayúdame a redactar. Entonces, no había día en la semana que yo no iba a secretaría. Entonces, de ahí nace mi deseo de seguir la carrera de secretariado. Pero como al ser bachiller en agronomía, no era una carrera afín para seguir secretariado. Entonces, en la facultad de Ciencias Sociales, lo que me dijeron, no puedes seguir esa carrera. Fui a la Facultad de Ciencias Administrativas, tampoco pude seguir esa carrera. Entonces, me decidí para quedarme en la Facultad de Ciencias Sociales, pero siguiendo Sociología, lo cual estudié un año y Sociología no me gustó por demasiada historia. Soy sincera, la historia no es mi fuerte. Estudios sociales, yo era un poquito complicada en el colegio con estudios sociales, porque no me gusta mucho la historia. Yo me identifico más con otras carreras, entonces ese era el asunto y me retiré de sociología y estudié psicología educativa y obtuve la licenciatura. Obtuve 2 títulos. En ese tiempo entregaban 2 títulos, de profesor de educación media en psicología educativa, y luego de un año de realizar, al finalizar la tesis, entregaban el título de licenciada en psicología. Entonces, eso es un poco de la historia, lo que pasó y lo que sucedió. Pero psicología me encanta muchísimo. Qué bueno. Miss Martita, ¿cómo llega usted a Juana de Dios? ¿A través de qué? ¿Cómo se entera? ¿Empieza como docente? ¿En qué materia? ¿Dando qué materias? Cuéntenos un poquito más, porque esa parte tampoco me la sé. Ya, bueno, no presenté carpetas al obtener mi título de licenciada, no presenté carpetas en las instituciones. Lo que presenté la carpeta era en la Dirección de Educación, que hoy se llama Distrito Educativo. Entonces, cierto día estaba en el centro, específicamente donde ahora es Super Éxito. Me encontré con mi compañera de universidad y amiga hasta la actualidad, licenciada Celeste Quesada, quien trabajaba en la unidad educativa Juana de Dios como docente parvularia de educación inicial. Entonces, ella me comentó que en la institución estaban solicitando docentes. Presenté mi carpeta y me aceptaron, pero necesitaban docente para 4º grado. Entonces, ingresé a la institución como docente de 4º grado, dando las 4 asignaturas básicas. Fui la docente de el estudiante, en ese grado estaba el estudiante Alexander Parreño, y que lo recuerdo, Alexander Parreño, Ricardo Díaz. Entonces llegué a la institución, llegué donde es el Centro de Educación Inicial Juana de Dios. Estaba la licenciada Juanita coordinando actividades. Entonces me dijo, espérate un momento aquí, que ya te llevo a la dirección donde es la entrevista. Me llevó y de ahí me dijo, quédate un momento en el aula. Me quedé en el aula de 4º. En ese momento estaba el doctor Eduardo Martillo, que desempeñaba las funciones de vicerrector. Entré al grado y como costumbre cerré la puerta. Entonces, en ese momento, lo que entré en el aula, me presento ante los estudiantes, buenos días, les doy mi nombre. Y Alexander Parreño me dice, ¿usted va a ser la docente de nosotros? Le digo, todavía no lo sé, porque recién hoy presenté la carpeta. Bueno, entonces en eso que conversaba me dice el alumno Díaz, me dice, Miss, tenemos un problema de matemáticas, queremos resolver sobre conjuntos. Entonces queremos saber un ejemplo de conjunto universo. Y me dice, entonces yo digo, a ver, préstame un marcador. Entonces puse un ejemplo de lo que era conjunto universo, las vocales, y de ahí vienen los subconjuntos, que hay vocales fuertes, vocales débiles. Entonces con eso empecé dando el ejemplo y
Y Miss Juanita había estado escuchando, no lo sabía, había estado escuchando la clase y cuando abrió la puerta dice, está la pizarra llena de ejercicios. Digo, sí, en base a una pregunta que me hizo un estudiante. Entonces, porque los estudiantes me preguntaron qué carrera, qué título tenía. Entonces les dije que era psicóloga educativa. Entonces, enseguida pensé que la pregunta más del estudiante por saber sobre conjuntos era porque, bueno, es psicóloga y de pronto como que no sabe o sea, no, lo tomé en ese momento y pensándolo ahora lo tomé así. Tomar en curva, ¿no? En curva un Exactamente. poco de, a ver, vamos a ver, y ya, pero usted pudo contestar, y obviamente me imagino que mi Juanita notó y dijo, bueno, esta actitud, esta es la actuación, lo que ha podido dar, lo que reflejó, le llamó la atención, y desde ahí... Sí. Sí, entonces de ahí me llevó con la licenciada Alexandra Asensio, que era la psicóloga, y me llevó a una entrevista. Realicé la entrevista con la compañera Alexandra y luego me dijo, ponte en contacto con Mr. Eduardo, que desde ahí empecé a utilizar la palabra Mr. y Miss, porque en Juana de Dios es como se llama a los docentes. Entonces dice, ponte en contacto con Mr. Eduardo para que te explique sobre las planificaciones y vamos a acordar, el sueldo tuyo es tanto, el horario es tanto, entonces piénsalo, analízalo, si te gusta. Entonces yo estaba en casa, bueno, digo, voy a probar. Era momento, creo que ya de ejercer mi profesión y entonces Mr. Eduardo me dio un modelo de planificación. Como no tenía computadora, hice la planificación a mano y eran 4 planificaciones que tenía que llevar al segundo día, presentarlas. Me demoró un poquito en poder planificar las 4 asignaturas porque iba a ser mi primera clase con niños de 4º grado. Entonces planifiqué, me quedé como hasta la madrugada planificando y al segundo día llevé y Mr. Eduardo me revisó, me hizo observación y me dijo, sí, para hacer las primeras planificaciones están muy bien. Entonces, de ahí para adelante y hasta ahora en la unidad Juana de Dios, que me siento muy bien, me siento orgullosa y eternamente agradecida por la oportunidad a Miss Juanita de haber dado una persona que sin experiencia, como yo digo, en todo espacio somos un papel en blanco, una hoja en blanco y nos forjamos nuestro futuro y siempre necesitamos de una persona especial que nos ayude, que nos guíe y nos oriente. En este caso, Miss Juanita. Muy agradecida. Gracias, gracias por sus palabras, Miss Martita, y creo que es bueno, veo estudiantes que están conectados y que están haciéndose, bueno, diciendo el curso, de qué paralelos son, y es importante que vean este otro lado, ¿no? La otra cara de nuestra rectora, que quizás muchas veces lo ven súper seria, pero tiene su historia, no ha sido fácil, no es sencillo, y que tal vez sí, es verdad, es muy recta, pero esa es parte del papel que debe desempeñar como rectora para hacer las cosas. Bueno, luego de esto, el proceso, usted ya forma parte como docente, luego pasa a ser vicerrectora, cómo se da esa transición a vicerrectora, y también ya el rectorado como tal. Y otra cosa, usted como Marta Serrano, ¿imaginó algún momento o en su vida dijo, bueno, creería que no, pero lo voy a decir, dijo, bueno, yo creo que en el futuro mi fin será la educación y ser rectora? O sea, ¿algún momento Marta Serrano pensó en ser rectora? No. Cuando ingresé a la institución como docente, lo que pasa es que al obtener mi título de licenciada en psicología educativa, por lo general, en esa época, psicóloga educativa estaba el perfil que podía ocupar en una institución era de psicóloga. Todavía no se ampliaba el abanico de oportunidades o los espacios diversos que puede ocupar. Entonces, lo que yo estaba enfocada era en ser psicóloga de una institución educativa, psicóloga de una empresa o ponerme en mi centro de orientación para las personas, pero no, o sea, desempeñar las funciones de docente,
luego vicerrectora y actualmente rectora, no, o sea, no estaban en mis planes ni a corto plazo ni a largo plazo. Fue algo que fue saliendo a medida que me fui desempeñando. Y como docente creo que siempre yo les digo a mis compañeros, una vez que nos empezamos, y el respeto, y hacer las cosas bien, siempre. Incluso cuando estamos solos, hacerlas bien como si alguien nos estuviese vigilando, controlando, dar inyectar a los demás de que podemos hacer algo bien sin la necesidad de estar trabajando bajo presión. Entonces, yo creo que esos son aspectos fundamentales que los empresarios, los dueños de empresa, en este caso específico, Miss Juanita se dio cuenta o notó en mí y me dijo, bueno, asume muchos papeles y los cumple de manera de pronto adecuada, oportuna, entonces vio que me hicieron la propuesta de ser vicerrectora, bueno, y acepté el reto, que me sentí bastante nerviosa, empecé a hacer consultas sobre las funciones de vicerrectora, a leer, a conversar con amigas, con familiares que desempeñaban este cargo para que de cierta manera me orienten y ver cómo iniciaba esas actividades, las nuevas actividades que son de muchísima responsabilidad, como cualquier otra función, pero mucho más como directivo. Tienes que tener en cuenta qué puedes aplicar a un padre de familia, a un estudiante, a un docente y que no. Y si es que algo se hizo bien, seguirlo fortaleciendo y reforzando, pero si algo se hizo mal, hay que reconocer y enfrentar la situación. Entonces, como directivo, como directivo no sé todo, ni puedo hacerlo extremadamente bien todo, pero son cuestiones que en el transcurso del desempeño de las actividades vamos entendiendo y vamos mejorando. Y eso es lo que me ha tocado hacer a mí. Luego de este papel de vicerrectora, asumí las funciones de rectora, porque el doctor Eduardo Martillo era el rector, entonces por cuestiones laborales en la institución renunció y yo asumí las funciones de rectora, las cuales las estoy desempeñando hasta ahora. Y es un espacio como docente. Excelente. Y como autoridad es un espacio muy, muy importante, muy interesante. Así es, muy importante, como usted dice, muy importante. Y también algo muy interesante que lo dijo en este momento es que usted no sabe todo. Y dentro de este proceso también es para nosotros como institución educativa saber que contamos con alguien que se va preparando y se va capacitando. Y en ese caso, bueno, usted termina en este año ya la maestría. ¿Cómo hace Marta Serrano para poder lograr un equilibrio entre una maestría y el rectorado como tal? Porque es como usted dice, ser rectora es una gran responsabilidad. Y muy aparte que dentro del proceso de sustentación estábamos justo con esto del nuevo reto académico que eran las clases online. ¿Cómo pudo Marta Serrano dividir ese tiempo y ajustarse para culminar? En marzo ya estaba terminando el trabajo fin de máster, como ellos lo llaman, para el primer borrador, lo estaba terminando, entonces yo asumía que en marzo, una vez culminada la incorporación de bachilleres, iba a tener 15 días de vacaciones, entonces mi primer borrador yo lo iba a presentar y me lo iban a revisar, iba a tener el tiempo suficiente para específicamente dedicarme a mi tesis final de grado, que como maestría es mucho más exigente, mucho más extensa, y sobre todo la política de la Universidad de España, que era mucho. Pero lo que digo, hay que tener mucha honestidad, mucha responsabilidad en lo que se asume. Entonces dije, ok, esto se va a hacer así y esto se va a hacer así. Entonces empecé a definir prioridades. Dentro de las prioridades estaba que había que enfrentarnos a un nuevo reto en la educación dentro de la unidad educativa Juana de Dios si queríamos que el servicio educativo siga.
permanezca, se siga fortaleciendo, porque había un nerviosismo en toda la población, padres de familia, estudiantes, docentes. En realidad no sabíamos qué camino coger, qué horizonte tomar. Entonces yo dije, la prioridad es enfocarnos aquí en dar el servicio educativo de calidad en esta nueva modalidad virtual. Entonces, más bien lo que empecé es a enfocarme cómo empezar a dar la educación virtual que yo recibí en mi formación de maestría, de máster, para los estudiantes. Sí, que las autoridades nos teníamos que preparar, si todo el mundo nos teníamos que preparar, porque era un vuelco de 380, la doctora Lorena Aguilar sobre este espacio y en reuniones con todo el equipo excelente de directivos y personal de apoyo que tenemos en la institución, experiencia suya, experiencia del ingeniero Tony Chica. Entonces, se fueron atando cabos, se fueron uniendo todos los espacios que podíamos ampliar o podíamos mejorar o podíamos presentar a la institución. Entonces, ese fue lo que empecé a tomar el espacio de definir prioridades, que es muy importante en el momento que estamos viviendo, pues teníamos que enfocarnos en una sola cosa al 100%, porque si iba a dividir mi atención en una cosa y otra, no iba a hacerlo bien, ni lo uno ni lo otro. Entonces, lo prioritario era, en ese momento, enrumbar la educación virtual que teníamos que ofrecer a la comunidad educativa Juana de Dios, y luego sacar tiempo en el día o en la noche, sacar tiempo para la tesis, coordinar también con el tutor de España para que en tal horario me pueda atender. Entonces, lo pude hacer con planificación y priorizando las actividades que eran, dándoles el nivel de importancia a las actividades para ir cumpliendo, ir estableciendo ese reto, ante todo. Perfecto, Miss Martita. Yo, entonces, como le estaba mencionando, tengo algunas intermitencias con mi internet, pero bueno, vamos a continuar. Espero que no esté fallando con ustedes y puedan observar y escucharme correctamente. Lo que le iba a decir es que, entonces, usted le tocó tomar como prioridad un poco más la institución educativa. Obviamente estamos hablando de algunos estudiantes, de algunas familias, algunos hogares con las preocupaciones, con la idea de algo que hacer, cómo vamos a hacer. Inclusive al inicio hubieron muchas sugerencias de padres de familia, que por más que nosotros decíamos, bueno, ¿cómo? Que decían, bueno, hagamos esto, no, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos de esta manera? Y teníamos muchos mensajes y tratamos de, bueno, decir, bueno, este de aquí es el correcto, o sea, podríamos hacerlo, podríamos aumentar esto, podríamos hacer. Entonces, sí fue un proceso arduo y creo que también nos tocó escuchar también a los padres de familia, su opinión, su punto de vista, y también tratar de ser un poquito firmes con algunas decisiones, con respecto a algunos padres que dicen, no, es que tiene que ser así. Entonces, no, pero es que acá yo sé, no somos los especialistas en clases virtuales, pero sí éramos especialistas en dar clases. Entonces, en ese aspecto, pues sí pudimos escuchar y también ser un poco firmes en las decisiones que se tomó como institución educativa. Sí, las opiniones, los aportes de los padres de familia, incluso también de estudiantes, son muy importantes para tomar las decisiones. Dentro de esas sugerencias, recomendaciones, observaciones que nos hacen, tenemos que contextualizarlas. Si hace el padre de familia una observación, una recomendación, tenemos que llevarla a nuestro contexto de directivos, nuestro contexto de estudiantes y en el espacio en el que nos encontramos. Si es que lo que está aportando el padre de familia lo podemos desarrollar, lo podemos implementar, pero si no está dentro de nuestra realidad contextual, tratamos de hacer que el padre de familia no diga mi opinión no importa, no, las opiniones de los padres de familia, de los estudiantes, de los docentes, en el crecimiento y fortalecimiento institucional siempre son muy importantes. Sean
emitidos Así de es. manera Gracias. respetuosa o de manera inadecuada, pero siempre son venidos y esto nos ayuda a mejorar. Yo siempre digo, la unidad educativa Juana de Dios, y me lleno de orgullo cuando digo, creo es la única que tiene las puertas abiertas para que los actores de la comunidad educativa puedan opinar, puedan dar sus recomendaciones y sugerencias que nos permiten mejorar. Siempre están orientados al fortalecimiento y a la mejora de la calidad en el servicio que brindamos. Entonces, eso siempre se va a dar, pero tengan presente que tenemos que contextualizarlas, tenemos que llevarlas a nuestra realidad, a nuestro alcance. Eso es muy importante. Y Martita, algo bueno, ya estamos hablando un poco con el lado de los padres de familia. Ahora el tras cámaras, digámoslo así. ¿Qué pasaba o cómo fue este proceso que muchos no saben, como usted sí lo mencionó, ¿no? Que nos capacitamos, nos preparamos, pero ¿qué detrás, más allá de que ya vemos al profesor frente a la pantalla, que ya vemos al profesor con su clase grabada en la plataforma de Kahoot, y bueno, y también las actividades que desempeñan? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que ellos realmente tienen que hacer previo a dar una clase? Que muchos dicen, bueno, son solo 45 minutos, es una clase nada más, y el video que dura 20 minutos o 15 minutos es muy poco, digámoslo así, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso, de todo ese trabajo? Bueno, la profesión docente es una decisión que la toma el docente por vocación, porque ser docente siempre, siempre tiene que ser por vocación, porque detrás de esos 10, 15 o incluso 20 minutos de grabar un video, hay todo un proceso previo. Entre ellos es la planificación anual que todos los docentes, por asignatura, por grado, deben de presentar. Luego de esa planificación anual tienen que presentar la planificación de unidad. Luego de esa planificación de unidad tienen que presentar el plan de clase. En ese plan de clase necesitan estar muy concentrados, muy atentos en la selección del tema que van a dar, cuál es la destreza que van a desarrollar en el estudiante, qué objetivos se plantean en ese proceso de enseñanza en cada tema. Entonces, detrás de ese proceso hay un trabajo que el docente lo desempeña de manera permanente. Yo diría, todos los días, de domingo a domingo, tiene que estar revisando contenidos, analizando. Entonces, es un arduo trabajo. Ahora, en la modalidad virtual, aprendemos juntos en casa, al docente se le agregó un plus, y ese plus tenía que ser de calidad, tenía que ser excelente, y es las clases, las videoclases grabadas. El profesor, para grabar la clase, y hace el análisis de que ese video no tiene, está nítido, se escucha bien su voz, su vocalización está muy bien, no hay ruidos o distractores extraños, entonces lo emite a la coordinadora académica para que lo revise. Pero si el docente en ese proceso que revisa que hay algo mal en la grabación, que alguien habló, que sonó el teléfono, que hubo pasó un vendedor, pasó un vocero de algo, entonces tiene que volver a grabar. Tiene que ir buscando la perfección, bueno, entre comillas, en ese video. ¿Por qué? Porque los docentes estamos muy claros y muy conscientes de que para que un contenido llegue al estudiante con eficiencia y eficacia, no tiene que haber distracciones. Ese conocimiento que emite el docente, esa voz que va a escuchar el estudiante, esa para ver al docente, el estudiante, tiene que ser nítida, tiene que ser clara. Entonces, el trabajo del docente ahora para grabar un video es muy arduo. Se lleva emplea muchas horas para ese video, que a veces se puede decir es poco tiempo, es 10 minutos, 15 minutos o 20 minutos, o es una clase de 40 minutos, es muy poco. Se ve poco el tiempo, pero el proceso
para obtener el producto final de una clase excelente es muy arduo, muy grande. Y luego de que presente el docente el video... De planificación. Exactamente. Luego que presente el video el docente a la coordinadora académica, conjuntamente conmigo lo revisamos, y si es que en ese proceso de revisión se nota que hay algo que no debe de ir en el video, que algo está mal, el docente tiene que volverlo a grabar. Entonces, no es que el docente ya lo grabó, se escuchó y dijo esto está bien y ya le remito a la coordinadora académica y se acabó. No. Luego del proceso que él lo hizo conscientemente, lo revisó, lo analizó y dijo sí, está bien, lo remite a la coordinadora. Entre la coordinadora y yo analizamos que no procede ese video, que no pase ese video, que no se lo puede y tiene que cambiarlo. Sí, muchísima responsabilidad del docente. ¿Y qué responsabilidad, Miss Martita? Porque puede ser que entre toda esa información al docente se le pase alguna cosa y ustedes también. Entonces es como que, bueno, llega ese video y puede pasar, ¿no? Porque como somos humanos, ¿no? Errores de humanos, puede pasar. Y bueno, la responsabilidad de revisar, de ver, de verificar y que por algún momento pueda pasar, como les digo, estas situaciones de que hay una información que no esté correcta o inclusive algún dato que no es el idóneo, que no es, bueno, sí, es una responsabilidad que ustedes la han tomado con el fin de que el contenido llegue idóneamente a nuestros estudiantes, que sea el correcto, que sea basado en, como usted dice, en planificación, en una organización del docente para dar su material con los estudiantes. Entonces, bueno, aprovecho, ¿no? Que están aquí casi la mayoría conectados para felicitarlos por su trabajo y creo que este espacio siempre trata de buscar eso, ¿no? De felicitarlos, de incentivarlos, de que nuestros chicos sepan y conozcan qué hay detrás de nuestra institución educativa más allá de una clase más allá, sino el factor humano de nuestros docentes, de nuestros exalumnos, ese es lo que busca este espacio de entrevistas de la Unidad Educativa Juana de Dios. Miss Martita, antes de terminar esta entrevista, que es ha sido muy interesante, también hay una parte que más allá de Miss Martita, de ser nuestra rectora, también forma parte de nuestra comunidad educativa en calidad de abuelita de dos de nuestras estudiantes, y creo que también tiene una sobrina o algo así. Sí, en la unidad educativa Juana de Dios tengo dos nietas. Noelia, que está en séptimo, y Fiorella, que está en educación inicial, grupo de edad 3 años. Además de eso, tengo una sobrina que está en primero de bachillerato, ingresó el año pasado. Y es un aspecto muy importante y voy a tomar para explicar lo que siempre yo les digo a mis nietas y a mi sobrina, que hay que valorar el contenido que emite el docente, porque detrás de esa preparación es que el docente está pensando cómo llego con mi asignatura al docente, cómo hago que en este tiempo que estamos de emergencia, estamos en casa, donde no es como la clase, muchas veces la clase presencial, donde el alumno en ese momento le dice, mister, no le entendí nada de lo que usted explicó. Pero si estamos emitiendo el contenido a través de un video, es muy importante que el aspecto del docente sea muy claro, que la emoción, la emotividad del docente inyecte a los alumnos. Entonces, ahí vamos que el alumno valora el trabajo que hace el docente. Entonces, es muy importante que los alumnos conozcan que los docentes tienen que hacer un arduo trabajo para llegar con un producto final a ellos y para que ellos entiendan la asignatura. ¿Qué es lo que hace el docente? Incluso en las orientaciones, saliéndome un poquito del tema, incluso en las capacitaciones que le hemos dado a los docentes, todo el tiempo les decimos que tienen que pasar a ser muchas veces como los protagonistas de dibujos animados. Porque el estudiante está concentrado viendo un dibujo animado. Entonces, asuman algo de eso, observen dibujos animados para que puedan llegar de una manera más emotiva. Y los docentes de la Unidad Educativa Juana de Dios, de lo cual también me lleno de orgullo,
lo han logrado con muchísima eficiencia y eficacia. Ya lo hacen. Al principio fue complicado, fue difícil para todos, pero ahora lo hacen con mucha eficiencia. Entonces, eso lo veo reflejado en mi familia, que están atentas a las clases Zoom, que se interesan, que ven que sí es posible dar una educación virtual, que la preparación del docente está ahí. Es más, EvaHUD, una plataforma que ha revolucionado la educación y siendo pioneros, la unidad educativa Juana de Dios, es lo que ha permitido también ser un apoyo para el docente, porque es un medio donde el estudiante y el padre de familia encuentran diversas actividades, se forma de manera integral al alumno. Y un dato adicional a esto, como que en la institución nos estábamos ya preparando para esto, porque teníamos el requerimiento de padres de familia ante estudiantes que por cuestión de salud no podían asistir a la institución. Entonces estaba creando ya el aula virtual. Entonces como que nosotros ya estábamos enfocados en que íbamos a necesitar de esta educación virtual, lo cual estamos muy bien posicionados ante la comunidad educativa. Entonces, eso es, y puedo dar testimonio de que se ve reflejado en los estudiantes de mi familia, que se conectan, ponen atención a las clases y están obteniendo los conocimientos, los contenidos se están desarrollando de manera adecuada. Es decir, por la educación virtual, no se ha limitado los conocimientos. Más bien hemos duplicado, diría yo, la capacidad del docente para que llegue de manera doble al estudiante, de manera doble a través de EvaHUD y a través de la videoclase grabada, que son las orientaciones que están siempre presentes. Un excelente equipo los docentes. Felicitaciones y gracias por el apoyo. Exacto, estoy viendo algunos mensajitos que han dejado aquí mis Rosalía. Dice, nuestra rectora siempre ha demostrado profesionalismo y excelencia en su labor desde sus inicios. También tenemos un mensaje de Miss Juanita. Estoy muy orgullosa de mi amiga y colaboradora. Es una bendición contar contigo. Y así, Miss Lorena dice, la doctora Lorena Aguilar dice, excelente participación. Leandro Caicedo dice, saludos Miss Martita, una excelente profesional en su labor, bendiciones. Y bueno, los estudiantes también que se encuentran conectados. Miss Fabiola, ex madre de familia también y ex docente de nuestra institución, dice, saludos mi estimada Martita, éxitos en sus labores, bendiciones, un abrazo enorme para usted. Bueno, algunos mensajitos más. José David dice, felicitaciones Miss Martita, éxitos en sus labores. Y los estudiantes que se han conectado, que nos saludan. Bueno, y para culminar con esta entrevista, sin antes mencionar a nuestros padres de familia que este proceso ha venido generando cambios, ¿no? También durante todo este proceso se han ido haciendo cambios, ¿no? Minúsculos cambios que sirven para mejorar, ¿no? Que sirven como institución educativa para mejorar. ¿Cuál sería el mensaje de Marta Serrano, o sea, usted, en el factor, no como rectora de nuestra institución educativa, sino como una persona que vino desde otro lugar a una ciudad donde emprendió un sueño, donde ha logrado ejercer una función desde los inicios, poco a poco, hasta lograr ser la rectora de una institución educativa? ¿Y cuál es ese mensaje que puede aportar usted para nuestra comunidad educativa? Bueno, que en primer lugar, tener presente que toda adversidad en cualquier espacio de nuestras actividades nos va a servir y es el punto de partida para innovar, para crear, para mejorar, para fortalecer en nuestras actividades, nuestros emprendimientos, nuestras funciones. Y lo que vino a hacer la emergencia sanitaria es a decirnos, bueno, ok, estás en casa, no puedes salir, tienes que respetar unos protocolos de bioseguridad, pero eso no te quita de que te pongas a planificar qué es lo que vas a hacer, ¿sí? ¿Cómo vas a fortalecer tu función, tu actividad, tu emprendimiento, tu negocio desde casa? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues
los seres humanos tenemos una capacidad muy grande de adaptarnos. Entonces, si tomamos la adversidad como algo para adaptarnos a algo nuevo, entonces tenemos que aprovechar. Y es lo que siempre oriento a las demás personas, que no estamos exentos de problemas, de adversidades, de emergencias. Yo siempre digo, los problemas son nuestros amigos. Y como son nuestros amigos, hay que decirle, bueno, ok, llegaste a mi vida, no te esperé, no te busqué, no te esperaba, no me preparé para esto, no viniste con un manual pero sí voy a hacer esto para superar esta emergencia, para superar este problema. Entonces, lo que ahora está viendo en cada uno de los ecuatorianos y a nivel mundial es que la adversidad nos enseñó a innovar, a mejorar y a ser mejores seres humanos. Es la aspiración que yo tengo. Entonces, tener presente de que la adversidad siempre trae algo nuevo. Después de la lluvia siempre está el sol, siempre está ese arco iris maravilloso que nos va a ayudar a definir y a ser mejores cada vez, ¿sí? Entonces, no enfocarnos en que ya estoy en una emergencia y lo perdí todo, no. Esa adversidad te está diciendo algo, hey, ponte pilas que tú puedes darnos más, tú puedes hacer más, tú puedes explotar tu creatividad, tu innovación, puedes cambiar tu actividad, pero para mejor. Puedes cambiar tu personalidad, de pronto habían defectos, mejorar esos defectos, fortalecer las virtudes. Entonces, eso es lo que nos enseña la adversidad. Buscar el lado bueno al lado malo que se nos presentó. Y siempre lo vamos a tener. O sea, y ahora hay una nueva normalidad que tenemos que vivir, a la nueva normalidad que nos tenemos que acostumbrar, porque esto no se define ya inmediatamente, esto está para largo. Entonces la adversidad va a seguir ahí, no estar pensando de que ya se terminó o quiero que se termine, no, sino más bien adaptarme y cambiar y mejorar. Tiene mucho que ver también aquí la resiliencia. ¿Cómo enfoco ese problema para encontrarle la solución y hacer mejores cosas? Ese es mi aporte, eso es lo que puedo. Un mensaje completo, un mensaje, muchas gracias, Humberto, un mensaje muy completo, muy estructurado. Hablamos hasta un poco de psicología, un poco de todo en ese mensaje. Muy agradecida por acompañarnos, Martita. El tiempo ya se nos ha extendido más de lo normal. Sin embargo, agradecerles a los estudiantes, a nuestros docentes, a nuestra comunidad educativa por acompañarnos. También invitarlos a que compartan el video que tenemos con Juanito y Juanita con respecto al reutilizar, reciclar, en esta campaña que estamos elaborando como institución educativa. También les quiero les quiero informar que la próxima semana tendremos un espacio un poco diferente, donde conversaremos sobre el tema ya un poco más sobre la emergencia, sobre el COVID-19, con una especialista del tema. Entonces, gracias a Ashley Yoshua y el Consejo Estudiantil de nuestra institución, que han logrado poder contactarse e impulsar un poquito este tema para que nosotros hagamos un poco más de conciencia en el correcto uso, tal vez de mascarillas, en el distanciamiento social, cuál es la realidad entonces que estamos viviendo. Y bueno, eso lo hablaremos también la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Martita, es un honor, nos alargamos, me encantó, porque pude conocer un poco más también de usted y de sus conocimientos, de cómo llegó a la institución, y creo que todos los que estamos ahora, la hemos escuchado, pues estamos también contentos de haber visto ese otro lado de Miss Martita. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a nuestra comunidad educativa por siempre estar pendientes de estas transmisiones. Gracias a todos y felicitaciones por ser héroes en esta época de pandemia. Gracias a todos. Gracias, mi Cintia. Muy agradecida. Gracias. Buenas tardes.